Pues yo le bendiga, hermanos, en esta tarde. Es para mí un gozo en el Señor el poder estar con ustedes una vez más para compartir la hermosa y bella palabra del Señor. Amén. Este, Antes de compartir la palabra de Dios, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, te pido, Señor, que bendigas tu palabra, Señor. Habla a cada corazón, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Yo, Señor, te alabo y te glorifico, Señor, por hoy, por siempre y por todos los siglos. Bendito sea tu nombre, Jesús, por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Hermanos, el mensaje de esta tarde se titula La Gran Comisión. La Gran Comisión es el título. Y dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16, del versículo 14 al 20, dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados, y censuróles su incredulidad. Y censuróles su incredulidad. Y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Le creyere y fuere bautizado, será salvo. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Bueno, la gran comisión. Si nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, gobernando, dirigiendo la creación. Pero antes de subir al cielo, Él le dio una gran comisión a la iglesia. La comisionó a la iglesia para llevar a cabo una función vital en lo que se refiere al reino de los cielos. De los Jesús. Al reino de los cielos. Es una comisión que le ha sido otorgada de parte del Todopoderoso a la iglesia. La gran comisión. Algo que le ha sido dado, que le fue dado a los discípulos, ¿va? Y esa gran comisión también nos toca a nosotros hacerla, a la iglesia actual hacerla. Esa es la gran comisión. La labor principal. Ahora, yo sé que muchos han escuchado esta palabra, pero ¿qué quiere decir comisión? ¿Qué quiere decir comisión? ¿Va?
Viene el latín comisión, comisionis, ¿va? Que deriva del verbo comitere, que quiere decir encomendar, encomendar. Es decir, comitere es como encomendar, ¿va? Eh, el prefijo con, que quiere decir todo junto, prefijo con, todo junto, ¿va? Verbo mitere, misis, enviar o un mandato, enviar, ¿no? Sufijo sion, comisión, que indica es una acción, es un efecto, es algo que se tiene que hacer, es algo que se tiene que, sobre lo que se tiene que accionar. Dios dio a entender que su pueblo tenía que llevar a cabo esto. Y esto es parte fundamental de la tarea de la iglesia en nuestros tiempos. Esta es la gran comisión, esta es la gran tarea que Dios le dio a su iglesia, que le dio a su pueblo. Y Dios la ha empoderado para llevarlo a cabo. Dios la ha empoderado. Porque el Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia ha sido comisionada para tomar terreno, para conquistar terreno para el reino de Dios. Porque llega el momento en que el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra. La gran comisión. La gran comisión. Comisionar es enviar a alguien como representante oficial. Así que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos representantes oficiales del reino de Dios. Y cada uno comienza desde la oveja hasta los pastores, todos somos representantes oficiales. Está el superintendente, está el presbítero, está el ujier, están los diáconos, todos están comisionados para llevar a cabo esta obra de la gran comisión. Son representantes del reino de los cielos. ¿Va? Somos representantes oficiales, por lo tanto tienen que reflejar todo lo que está relacionado con el reino de los cielos, el carácter de Cristo en todas las funciones. Porque Cristo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor, poder y de dominio propio. Y eso es lo que se tiene que reflejar en todo momento. La gran comisión llevada a cabo en amor. La gran comisión se tiene que llevar a cabo en amor. Se tiene que llevar a cabo la unción del santo. La gran comisión. Dios le ha delegado a la iglesia el privilegio de ser su representante oficial aquí en la tierra. Y por lo tanto el pueblo tiene que tener los frutos del Espíritu para cuando se lleve esa cosecha y se lleve esas almas, estén preparadas para recibirlas con amor, genuino amor, el amor de Dios. Cariño, pues hablando con cariño, con amabilidad, mostrar los frutos del Espíritu, el carácter de Dios. Tener un sincero interés por el bienestar de esa persona, el bienestar espiritual, pero no solamente el bienestar espiritual, sino que también el bienestar material. El Señor le dijo a sus discípulos, vosotros dale de comer. El Señor no le dijo a los discípulos, vayan y pregúntenle al imperio romano para que les dé de comer. Digo, vosotros dale de comer. Entonces, y a veces, y hay que dar pan. El Señor le dio pan a la gente.
Entonces, Dios manda a su iglesia a llevar a cabo la gran comisión. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La iglesia primitiva, con el empoderamiento del Espíritu Santo, logró romper barreras, logró romper paradigmas, logró lo imposible, porque Dios estaba ahí. Dios estaba en el asunto. El imperio romano mismo sucumbió ante el poder del evangelio. Y Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y va a gobernar la tierra por 1000 años. Pero mientras Cristo viene, hay una gran comisión. El Señor gobierna. Está a la diestra del Padre, gobernando la creación. Pero también la iglesia está sentada. Bendito sea el Dios Padre que nos ha Jesucristo, que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. La iglesia está sentada ahí al lado de nuestro Señor Jesucristo, gobernando. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y Señor le ha delegado a la iglesia toda autoridad. La iglesia, la representante oficial del reino de los cielos aquí en la tierra. La gloria que tú me diste se la he dado a ellos, dice el Señor, su palabra. La gran comisión es enviar a alguien como representante oficial para cumplir un propósito específico. Específico. El propósito específico es ir a las naciones y conquistar esas naciones para el reino de Dios. Predicarle la palabra. Va a haber oposición, porque hay una guerra espiritual. Pero mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque con Cristo todo se puede. Y no hay nada que se pueda oponer al poder del Todopoderoso. La gran comisión. Y el alcance de esta gran comisión es universal. No es local. Las iglesias deben dejar de ser solamente locales. Y si piensan en local, deben de llevar esa comisión a nivel local. Porque es a nivel local, de ahí se va expandiendo a nivel global, sí. Pero no se puede quedar solamente en lo local y no proyectar esa comisión en lo local. Hay que activar esa comisión, es acción, comisión, acción. Es decir, no es no es llegar a calentar bancas. No es llegar, mira, es bueno llegar a alabar y glorificar al Señor, pero Dios da a entender que hay algo que hacer, que es llevar el mensaje, predicar el mensaje. Habrá oposición, el enemigo se va a levantar, pero no hay que preocuparse porque la batalla no es de nosotros, es del Señor. ¿Ah? Estamos quietos y miréis la salvación del Señor. Él pelea por nosotros. Él derrumba lo que se levante contra nosotros. ¿No? Porque dice el Señor en su palabra, no tocaréis ni haréis daños a mis ungidos. Entonces, cuando se está llevando a cabo la obra y está predicando, no hay nada que se pueda levantar en contra de uno, porque Dios es el que lo defiende a uno.
Dios defiende a su iglesia. Dios defiende a su pueblo. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, lo que hay que hacer es llevar a cabo la obra y predicar la palabra. Que al que persiga a un siervo de Dios, Dios manda que lo persiga. ¿Va? Entonces, por eso es que las naciones que persigan a los siervos de Dios están en un problema muy serio. Es muy serio con Dios, muy serio. Dice la palabra de Dios, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero hay que llevar a cabo esta gran comisión. Y no hay que ser exclusivista. Ah, porque el policía va a esta iglesia, fulano de tal no puede ir, entonces por lo tanto se le va a tirar indirectas para que deje de ir. No, eso no es correcto, eso no es de Dios. O porque fulano de tal es un soldado, aquel hermano no puede ir porque no pueden estar en la misma iglesia. Eso no es correcto, eso tampoco es de Dios. Ah, porque fulano de tal es ciudadano, él puede estar, pero no es ciudadano, entonces no puede estar. Eso tampoco es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Va? Eso no es de Dios. Dice la palabra que cualquiera que no ame a su hermano no es de Dios. ¿Va? Cuando Cristo en su ministerio aquí terrenal, él amaba a los romanos. Él amaba a los griegos. Él amaba a los samaritanos. Él no hacía discriminación. Entonces, no podemos estar discriminando, porque yo soy puertorriqueño, le voy a dar lugar solamente a puertorriqueños para que participen o ministren. O porque yo soy dominicano, solamente le voy a dar lugar a los dominicanos. O le pregunto a aquel de dónde es para así bloquearlo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque Dios manda a su iglesia a ser un solo pueblo. Y en el cielo no va a venir ni dominicano ni puertorriqueño. Vamos a ser un solo pueblo en el nombre de Dios. Y ahora debemos ser un solo pueblo en el nombre de Dios. No mira raza ni color. Entonces, hay que llevar a cabo la gran comisión y el pueblo tiene que estar preparado para cuando vengan las almas. Porque si no está preparado para cuando vienen las almas, así como vienen, también se van. ¿Va? La gran comisión. ¿Va? Esa es la gran comisión. Nuestro Señor Jesucristo vino a buscar a los pecadores, no a los que se creían justos, ni a los que se creían santos. ¿Va? Nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, no es racista. Digo que no es racista porque en el reino de los cielos no existe el racismo. Tampoco es excluyente. ¿Va? Tampoco él hace diferencia. ¿Va? Él no hace diferencia. ¿Va? Para Dios todos somos iguales. ¿Va? No hace diferencia. Todos tienen acceso a la salvación. La iglesia tiene que ser una puerta abierta para todos. Es decir, que la iglesia no puede tener el que tiene derecho a colar todo es Dios. Pero la iglesia tiene que venir todo el que quiera ser salvo. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo aquel que creyere. Y los que vienen es porque han creído. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no se tiene que adaptar a la norma de la sociedad. La iglesia no se tiene que adaptar a la norma de la sociedad. La sociedad se tiene que adaptar a las normas de la iglesia. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. No porque ahora es una era digital y no porque ahora se tiene internet y todo eso. Cristo va a cambiar. Cristo es el mismo. El mismo Cristo que subió a los cielos hace 2000 años es el mismo Cristo que va a venir.
cuando sea el rapto es el que se va a su iglesia, y cuando sea, cuando sea cuando sea el milenio, es el mismo que va a gobernar aquí en la tierra por 1000 años. Porque Cristo es el mismo ayer y por todos los siglos. ¿Va? Ahora, ese trabajo se ha estado llevando a cabo, y Dios ha empoderado a su iglesia, porque el Espíritu Santo vino para empoderar a su iglesia y llevar a cabo esa obra. Y del tiempo de Jesucristo para acá, millones y millones de almas se han salvado. Millones de almas se han ido al cielo. ¿Va? Así que el cielo está superpoblado. Está pobladísimo el cielo. ¿Va? Pero pero hay lugar para ti, amigo. Hay lugar para ti, ¿no? Allá en el cielo. ¿Va? Porque a Dios nos ama, y por eso es que Él vino, hizo esa obra en la cruz, para que todos los que queremos pudiéramos alcanzar esa salvación. ¿Va? Hay lugar para todos en el cielo. Ahora, pensemos en que la población actual que hay en el mundo, en estos momentos existe un total de 8.300 millones de personas en el planeta. 8.300 millones de personas. Entonces, hay 630 millones de evangélicos. 630 millones de evangélicos. ¿Va? En Asia, en estos momentos hay 4.800 millones de personas. Pero evangélicos en Asia hay 215 millones. ¿Va? Entonces, en China hay 66 millones y en la India hay 28 millones. Ahora, si hay un total de 4.800 millones de personas en Asia, a eso le quitamos los 215 millones, quedan 4.645 millones de personas que aún tienen que ser salvas. Y que, aunque sabemos que no todas esas personas se van a salvar, pero a Dios le gustaría que todas esas personas se salvaran. Pero Dios respeta el libre albedrío de las personas. Los que no se quieren salvar, no se van a salvar, no porque Dios no quiera, sino que es porque ellos no se quieren salvar. ¿Va? Entonces, en lo que se refiere a América Latina, hay un total de 120 millones de cristianos en toda América Latina. ¿Va? 120 millones de cristianos. Y de ahí tenemos Brasil con 45 millones, que es, de ahí está, Brasil tiene 45 millones en la América Latina, no contando Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene 75 millones de cristianos. ¿Va? 75 millones de cristianos. Entonces, toda América tiene 260 millones, pero el total de personas en el continente americano son 1.035 millones. Si de 1.035 millones le quitamos 260 millones, quedan 765 millones de personas que aún no conocen a Dios, que van camino a la perdición, y que si no se les predica el evangelio, se van a perder. Entonces, entonces Dios, el Señor viene pronto. Pero para mientras, el reino de los cielos está enfocado en esto, en la salvación de las almas, en que las almas vengan a Cristo. El enemigo, el objetivo del enemigo es que las almas se pierdan. Pero ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer? Que las almas se salven. ¿Va? Y por eso Él vino,
vuelvo a repetir, él vino hace 2000 años, fue a la cruz del Calvario, resucitó, ahora está sentado a la diestra del Padre, abogando por la iglesia y empoderando a la iglesia para llevar a cabo esta gran comisión. La gran comisión es para desde la oveja hasta el pastor, hasta los superintendentes. Todos tienen que llevar a cabo esa gran comisión. ¿Va? Id, ¿va? Dice, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id, esa palabra predicar es para todo. Todo tiene que predicar. Si tú puedes ir a un instituto bíblico y predicar, excelente. Pero si no puedes, excelente. ¿Va? Porque el Espíritu Santo es el que te va a decir lo que tú tienes que decir. Y es el que nos dice lo que tenemos que decir. ¿Va? Lo importante es la llenura del Espíritu Santo y lo importante es la presencia del Espíritu Santo. ¿Va? Pero el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es para todos. Para todos. Entonces, hay que accionar esto. Hay que activar esto. Hay que traer en acción. Hay que traer en acción. Hay que traer en movimiento. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque eso es lo que Dios quiere. Este mundo está moribundo. Este mundo se está siendo desgarrado, se está desgarrando a sí mismo. Está siendo desgarrado por el pecado. De acuerdo al reloj atómico, faltan segundos para el fin del mundo. Que solamente Dios determina, solamente Dios maneja esos tiempos, porque tiene que cumplir la profecía que están en la palabra de Dios. Todo tiene que cumplir. Pero conforme pasa el tiempo, cada vez se acerca más. ¿Va? Aunque, antes de todo, Cristo va a gobernar aquí en la tierra por 1000 años. Pero este mundo está siendo desgarrado por el pecado. ¿Va? Este mundo está siendo desgarrado por las drogas, por la cocaína. Está siendo desgarrado por la marihuana, por la heroína, por los opioides, por el fentanilo. Está siendo desgarrado por la injusticia, por la falta de amor, por la xenofobia. Está siendo desgarrado por el despotismo. Este mundo está siendo desgarrado por la frialdad de las personas. Está siendo desgarrado por la violencia, por las guerras. Miles de personas mueren. Miles de personas se van al infierno. Han muerto anualmente, son 48,000 personas que perecen por el fentanilo, por la sobredosis de fentanilo. 48,000 personas que perecen anualmente, ¿no? En cálculo anual. ¿No? En el mundo son 125,000 personas que perecen por el fentanilo. ¿No? Personas que podían salvarse, personas que podrían estar gozando o podían estar vivos, que pudieran estar vivos y tener la salvación y que ahora están en el infierno porque sucumbieron al demonio de la adicción a las drogas. 48,000
y en el mundial son 125,000. Desde que comenzó el asunto de los opioides, la crisis de los opioides, hasta el momento han perecido 800,000 personas. Y a nivel mundial, 595,000 personas perecen por la sobredosis. Y el país más afectado por ese problema es Estados Unidos. Pero ¿cómo es que el país donde se cree que hay más evangélicos? Bueno, podemos decir que es un país que tiene bastante evangélicos, ¿no? Es, bueno, 75 millones. ¿Cómo es que este país está siendo afectado por ese problema? Donde hay 48,000 personas que mueren de fentanilo. ¿Ah? Y un número más grande que muere a causa de las demás drogas. De las demás drogas combinadas, ¿no? Entonces, es porque el pueblo tiene que poner en obra la palabra y salir y predicar. Hay que llevar el evangelio a las naciones. Hay que predicar el evangelio. Hay que llevar el amor de Cristo. Hay que hablar del amor de Cristo. Y hay que mostrar esos frutos del Espíritu que fluyan hacia afuera. Porque dice la palabra de Dios que de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Y un río trae vida. Un río trae salud. ¿Tú has visto el alrededor de un río cómo está frondoso? Es igual. Dios ha empoderado a su iglesia con ese río de agua para que lleve vida, para que lleve salud, para que lleve la salvación y para que esas almas vengan a Cristo. Para que esas almas salven. Pero hay un detalle que es muy importante. Que es importante que la juventud en la iglesia se llene del Espíritu Santo, que es importante que esos jóvenes empiecen a profetizar, que es importante que esos jóvenes empiecen a ver visión, que es importante que esos jóvenes se llenen de la presencia de Dios, para que de esa manera puedan resistir los embates del enemigo, para que de esa manera puedan resistir los ataques del enemigo, para que de esa manera no caigan la tentación del enemigo. Porque la mayoría de estos que perecen por esta cosa son jóvenes. Y algunos jóvenes vienen de hogares cristianos. Por lo tanto, los padres y las madres tienen que doblar rodillas delante de Dios. Porque la voluntad de Dios que los hogares cristianos sean bendecidos. Es la voluntad de Dios que los hijos de un cristiano sean bendecidos, que las hijas de un cristiano tengan la bendición. Y por eso los padres tienen que doblar rodillas delante de Dios y orar siempre por los hijos. Los pastores también tienen que orar por la iglesia y orar por los jóvenes, ¿no? Así que la iglesia, pero no solamente eso, hay que accionar, mostrar amor, mostrar cariño, mostrar los frutos del Espíritu, usar los dones que Dios ha dado, porque para estar con la juventud ahora se requiere ciertas cualidades especiales, pero que el Dios la da. Están los dones del Espíritu, el don de sabiduría, el don de la ciencia, el don del consejo, el don de consolar. Muchas veces una persona tal vez todo lo que sabe es dar palabras de consuelo. A mí me ha tocado personas que te dicen una palabra, hermano, que te dicen una palabra y te reconforta. Es un don. Dios ha capacitado a su iglesia de dones. ¿Verdad?
Es importante que en las iglesias no apaguen el espíritu, sino que le den libertad al espíritu para que el espíritu se manifieste. El don, y están los dones y están los frutos. El fruto, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Un fruto de la benignidad, la amabilidad, que es un fruto del espíritu. Y cuando tú tienes ese fruto, tú eres amable. Cuando tú tienes ese fruto, alguien habla contigo, tú fluyes. Tú fluyes en el amor, en el diálogo. Está lo que se llama la comunión, la armonía. Tú no estás corto de palabras y le das la espalda a tu hermano porque no te quedas sin palabras, ¿no? O porque te bloqueas, no. Tú fluyes porque tienes un fruto del Espíritu, que es y tienes que tener el fruto del Espíritu, que es la amabilidad, es un fruto del Espíritu. La humildad es un fruto del Espíritu. La mansedumbre, ¿no? La templanza. Así que es importante tener los frutos del Espíritu. Los dones es importante tener los frutos. La iglesia tiene que tener eso, porque Dios ha empoderado a su iglesia. Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere que su iglesia crezca. Y la labor es grande. La labor es grande. Pero Dios ha comisionado a su iglesia para hacer esta obra. Dios la ha comisionado. Dios le ha dotado de poder. Dios le ha dotado de potencia. Estamos en una guerra espiritual. Dice la palabra, yo sed sobrios y velad, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, sabiendo que su tiempo está cerca. Pues si es sobrios y velad. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo a Cristo todo pensamiento que se levante en contra del nombre de Dios. Todo aquello que se oponga a que la palabra sea predicada. Todo aquello que se oponga a que la palabra fluya como río. Todo aquello que se opone a la palabra de Dios es derribado por Dios. Porque es la voluntad de Dios que las almas. Y esta es la gran comisión. Esta es la gran comisión. Esta es la gran comisión. Que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le ha encomendado a su iglesia. Le ha encomendado a los miembros de su ejército celestial, porque son parte del ejército celestial de Dios. La iglesia. Somos soldados de Cristo aquí en la iglesia y estamos encomendados. Estamos llevando a cabo una batalla, una guerra espiritual, y la iglesia está encomendada. La iglesia ha estado empoderada para llevar a cabo esta obra. La salvación de las almas, específicamente llevar el evangelio para que las almas se salven. Y estas señales seguirán a los que creyeron, dice la palabra de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso
la iglesia Dios ha encomendado a su pueblo, nos ha encomendado para llevar a cabo eso. Ahora, eso no quiere decir que cuando tú veas una serpiente le vas a poner la mano, porque nadie puede tentar a Dios. Dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Si tú ves una serpiente, no le vas a poner la mano para que te muerda. Eso no. Y tampoco vas a estar bebiendo cosas, ¿me entiendes? Así, cosas mortíferas, tampoco. Pero aquí lo que está dando en la palabra es que si el enemigo hace que una serpiente te muerda, no te va a hacer daño. Porque si el enemigo trata de hacerte daño por alguna cosa una bebida mortífera, tampoco te va a hacer daño. ¿Va? ¿Va? Eso es lo que está dando a entender. Así que, pero no está dando a entender que tú hagas eso. ¿Va? Porque a Dios nadie lo puede tentar. Dice la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Pero dice la palabra de Dios, dice acá, y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Crees tú esto, amigo? ¿Crees tú esto, hermano? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, dice la palabra de Dios, dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El creer y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Está más claro que el agua. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Está claro? Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Tú tienes que creer. Tú tienes que creer. Anteriormente decía la palabra del Señor que el Señor le reclamó a algunos de sus discípulos que por la dureza de su corazón, porque ya algunos discípulos se habían dicho ellos que lo habían visto el resultado y no creían. Pero el Señor después le dice le dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Si tú tienes que creer, si tú crees, eres salvo. Si no crees, estás condenado. Estás condenado. Si no crees, técnicamente estás condenado, pero aún tienes esperanza mientras estás vivo. Sí, pero el asunto es de que si no te arrepientes, puede ser que sea tarde. Hay personas que tienen tiempo para arrepentirse, hay personas que no tienen tiempo para arrepentirse. Entonces, tú no sabes si el Señor te va a dar tiempo. Entonces, es importante que tú aproveches el mejor momento, el momento propicio para arrepentirte, y el momento propicio para arrepentirte es ahora. Ese es el momento para que te arrepientas. Por eso, amigo, si tú no conoces a Cristo, si tú estás lejos de Cristo, yo te invito a que vengas a Cristo. Él es la solución para todo. Él es la solución para la sed que tú tienes. Porque el Señor le dijo a la mujer samaritana que todo aquel que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Si tú tomas cocaína, vas a volver a tener sed de eso. Si tú tomas cualquier cosa, cualquier droga, vas a volver a tener sed de eso. Pero Jesús dice,
Mas el que tomare de esta agua que yo le diere, no volverá a tener sed jamás. Si tú eres del agua que Cristo te da, que tú eres del agua que del Señor te da, no vas a volver a tener sed jamás. Porque esa será tu sed, la sed de tu alma, la sed de tu ser. Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Él va a saciar tu sed. Te adoro, Jesús. En Cristo hay salvación. En Cristo hay bendición. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Ok, déjame decírtelo en palabras modernas. Cristo es la felicidad eterna. Cristo es la felicidad para siempre. Cristo es la felicidad para siempre. ¿Quieres felicidad? Todo el mundo anda buscando la felicidad. La felicidad está en Cristo. Búscalo. Y eso no es una felicidad pasajera, sino que es una felicidad eterna. Pero tienes que buscarlo de corazón. De verdad. Y no solamente de palabras, sino que de corazón. Y tiene que creer lo que Él dice en su palabra. Lo que Él dice en su palabra. En Juan 4, 7, 31, Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él. Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. El Señor te quiere agua viva, amigo. El Señor te quiere agua viva para que vivas. Para que vivas para siempre. Para que andes por el camino de la vida eterna. Para que ya no tenga más sed. Para que camines por el camino de la eterna felicidad que es Él. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice en su palabra. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por Asia, ir a China, ir a Japón, ir a Grecia, ir a África. Ir a Sudamérica, ir a Oceanía, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia está llamada a hacer una obra misionera. La obra misionera es para toda la iglesia. Él tiene que llevar a cabo lo que Dios le ha delegado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. La gran comisión. En continente americano hay 765 millones de almas que tienen que ser salvas. Y hay hermanos y hermanas que ya quieren que sea el rapto, que se quieren ir ya. Claro, va a llegar el momento del rapto, la iglesia se va a ir
Pero para mientras, Dios no quiere que su pueblo esté sentado calentando vacas, tirándose indirectas los unos a los otros, sino que Dios quiere que su iglesia esté haciendo la obra, llevando a cabo la gran comisión, creciendo en amor, que su iglesia esté llena del Espíritu Santo, que su lámpara esté llena de aceite, y que esté haciendo fluir esa coinonía, ese amor, y que haga ese crecimiento espiritual, ese avivamiento, mientras Él viene. Y que salga a cosechar, y que hay que predicar, porque el Señor no dice que, Él no dice que todo el mundo se va a arrepentir, y que todo, pero el que creyere, porque hay unos que no van a creer, pero hay que hablarles, hay que salir, hay que hablarles, hay que estar activo, hay que obrar, hay que hacer lo que el Señor manda en su palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que os mando el Señor. Y él es el mejor amigo que hay. Dice la palabra de Dios que hay amigo que es más unido que un hermano. Y nuestro Señor Jesucristo es el mejor amigo que hay. Donde quiera que vayamos está con otros, en todo momento está con otros. ¿Ah? Nuestro Señor Jesucristo es el mejor amigo. ¿Ah? Y el Señor ha empoderado a su iglesia con su Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra. Y la está empoderando. Porque en este momento que yo estoy hablando, yo sé que hay almas que se están salvando y que están viniendo en los caminos del Señor. Yo sé que hay lugares donde se está haciendo la obra de Dios. Yo sé que hay lugares tan complicados como China, hay hermanos que están salvando. En lugares como Japón y la India, hermanos que están salvando. Yo sé que se está haciendo la obra de Dios. Y el Señor está haciendo milagros, prodigios y señales. Yo sé que el Señor está obrando. Pero hay bastante que hacer. Porque hay una guerra espiritual. ¿No? Pero tenemos por jefe, tenemos por líder, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es la cabeza de la iglesia, el cual ha empoderado para conquistar terrenos. Y Él es el que llega a la iglesia de poder en poder y de victoria en victoria. Te adoro, Jesús, te adoro, te alabo, te glorifico. Bendito sea tu nombre, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, pero hay una gran comisión que se tiene que llevar a cabo. Es una guerra sin cuartel. Es una guerra sin cuartel. Pero Dios ha empoderado a su iglesia y ha empoderado a su pueblo. No tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Pero el reino de los cielos es más poderoso que el reino de las tinieblas. Y nuestro Señor tiene autoridad sobre cualquier autoridad. Y Él ha empoderado a su iglesia de autoridad. Y recordemos que es una comisión. Una comisión es ser un representante oficial para cumplir un propósito específico. El pueblo de Dios, la iglesia, es un representante oficial del reino de los cielos, empoderada para cumplir un propósito específico.
en medio de un mundo turbulento, en medio de un mundo que está en tinieblas, la iglesia de la luz, la iglesia de la paz. La iglesia representa el reino celestial aquí en la tierra. Está comisionada para eso. Esa es la función. Cristo viene pronto. Él viene pronto. Dice la palabra de Dios en Mateo 8, 24, 26. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y la mar se hizo gran bonanza. Hay momentos en los cuales puede venir una tempestad, ¿no? Aquí vemos que los discípulos, dice la palabra es que se levantó una tempestad y que cubrían la barca, pero él dormía. Entonces, hay momentos en los cuales pueden venir tempestades, situaciones complicadas y delicadas, ¿no?, en la vida. Pero vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, en ese momento él dormía. Ahora, te pregunto a ti una cosa. Él en este momento dormía porque él estaba seguro de que todo estaba bajo control. No importa qué era lo que pasaba, él sabía que todo estaba bajo control. Y él dormía tranquilo, ¿no? Pero los discípulos, ellos se asustaron, ¿no? Ellos entraron en pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían fe. Ellos pudieron haber mantenido la calma porque estaba el Señor, o ellos mismos en ese momento reprender la tempestad, porque hay momentos en que Dios espera que tú hagas ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay momentos en que vienen situaciones y situaciones difíciles, ¿no? Porque dice aquí la palabra es que la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca, a tal grado que eran unas olas inmensas, ¿no? Entonces, no importa cuáles sean las olas en tu vida, no importa si estás pasando por una tempestad, lo importante es hacer lo que Cristo les pedía a ellos: mantener la calma y saber de que Dios tiene control de todo, Dios tiene control sobre la tempestad. Ahora, ellos tendrían que haber reprendido la tempestad, no tenían la suficiente fe, despertaron al Señor y el Señor calmó la tempestad. ¿Vale? Entonces, tal vez si hay momentos que tú no puedes con la situación, si tú clamas al Señor, el Señor interviene, ¿vale? Pero es importante tener la fe, porque Él les reclama a ellos, le dice, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Entonces, Dios espera que el cristiano sea proactivo en la fe. Tenemos que ser proactivos en la fe. Y para ser proactivos en la fe hay que evitar el temor, porque ellos tuvieron temor y el temor lo que hace es bloquear la fe, ¿verdad? Pero hay que ser proactivos en la fe y tener la calma del Señor, que aún en la tempestad se puede dormir, ¿verdad?
porque sabe que todo está bajo control, ¿va? Y que con la autoridad de Él se puede también reprender esa tempestad, ¿va? Con la autoridad de Él, obrando en fe, actuando en fe, ¿va? Dice la palabra de Dios que entonces levantándose, reprendiendo los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Tal vez en el tal vez se van a presentar situaciones en el proceso de llevar a cabo la obra del Señor, ¿va? De llevar esta comisión, pero Dios ha equipado a la iglesia para poder llevar a cabo esta comisión. Y una de las cosas con las que ha equipado a la iglesia es con la fe, ¿va? Con la fe. Pero en esta batalla, a veces la fe recibe bastante dardos, ¿no? Y es cuando hay que pedirle a Dios que refuerce nuestra fe, que refuerce nuestra fe para que podamos seguir batallando, para que podamos seguir luchando en esta batalla espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando el cristiano sale afuera y cuando se lleva a cabo esa misión y cuando se tiene que rescatar las almas, hay muchas fortalezas espirituales con las que hay que luchar, ¿va? Pero la batalla no es la batalla del Señor. Y en el Señor somos más que vencedores. Y por medio de Cristo siempre alcanzamos la victoria. Tu amigo que estás en las garras del enemigo, que estás atrapado en los vicios, que estás atrapado en el alcohol, que estás atrapado eh, tal vez en el juego, no, que estás atrapado de alguna manera en las manos del enemigo. Yo te invito a que vengas a Cristo. Tú que estás atrapado en el pecado, ven a Cristo. Sálvate mientras tú puedes. Sálvate. Entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Acéptale como tu único Salvador. Y tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Vas a ser libre de toda condenación. Si tú quieres entregar tu corazón a Cristo conmigo en este momento, si tú quieres entregar tu corazón a Cristo en este momento, si tú lo quieres aceptar, quiero que hagas conmigo esta oración. Señor, te acepto como mi único y verdadero Salvador. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario, moriste por mí y resucitaste al tercer día. Que el Padre te resucitó al tercer día. Y creo, Señor, te acepto como mi único y verdadero Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te digo una cosa, amigo, que tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Ya eres salvo. Y salvo para siempre. No tienes nada más de qué preocuparte. Hermana y hermano que están descarriados, yo los invito a que vuelvan a los caminos de Dios. Vuelvan a los caminos del reino celestial. Cristo les ama. Cristo les espera con los brazos abiertos. Vuelvan a los caminos de Dios. Hermanos y hermanas, feligreses del Señor, pueblo del Señor, recordemos la gran comisión. Recordemos que somos representantes oficiales del reino celestial. Ese reino que está más allá de toda la galaxia, todo lo eso. El reino
del trono celestial, representantes, somos ministros del Altísimo. Amén. Ministro del Altísimo. Eso. Amén. Entonces, recordemos eso. Amén. Oremos los unos por los otros. Oremos por todas las iglesias que están por todo el mundo. Amén. Para que las almas se salven. No es la voluntad de Dios que las almas se pierdan. No es la voluntad del hombre de Dios que el hombre se vaya al infierno. No. Cristo quiere que la gente se salve. Amén. Y cuando las almas vengan a nuestras iglesias, hay que darles bienvenida, hay que recibirlas con amor. No nos creamos que solamente nosotros tenemos derecho a salvarnos. Dios quiere que todo el mundo se salve. No seamos racistas ni discriminemos, ni damos estatus social. No, eso no es de Dios. Es la voluntad de Dios que todo el mundo se salve. Y hay que hablar el evangelio a todos. Ahora, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay que obedecer al Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Ese ha sido el mensaje por hoy. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Este ha sido el programa Escudriñando las Escrituras.